Baní o En Gracia y Antoñita. Autor Francisco Gregorio Villini. Adaptación Félix Liriano. Segunda parte. Capítulo 3. Eugenia María y Enrique Gómez. Finalizaba el mes de mayo de 1849. Después de la inmortal batalla de las Carreras, en que todo Baní se cubrió con el humo de la victoria, porque fue raro aquel de sus hijos que no ciñera a su frente un ramo de laurel por la patria. Un joven de los que más se habían distinguido en esa epopeya nacional, primero como oficial de la compañía del valiente y casi olvidado capitán José Mojica, que maniobraba bajo las órdenes del nunca bien ponderado coronel Francisco Domínguez, del cual asegura el veterano de nuestras gloriosas guerras, el de las páginas inmortales de San Tomé y La Canela, el general Cabral, que fue ese joven, sin lugar a dudas, el verdadero héroe de la reñida y estratégica acción de El Número. Ese joven, repito, perteneciente a una de las familias de la población, dijo adiós a sus padres y se fue para la capital, buscando el modo de obtener mejor porvenir, con la intención de seguir viaje al Cibao si allí no encontraba algo de provecho en qué ocuparse. Una casa de comercio a la que ofreció gratis sus servicios lo aceptó, y de ese modo, al cabo de unos meses, por su conducta ejemplar y por su inteligencia y laboriosidad, le fue asignado un sueldo. Después, adquirió un buen crédito y con recomendaciones valiosas, estableció una tienda de mercancías en la capital, casándose inmediatamente con una joven de allí mismo. El primogénito de ese matrimonio fue Enrique Gómez, a quien en la pila bautizaron con el nombre de su padre. Cuando aún era adolescente, se unió en amores, a gusto y consentimiento de las dos familias, con una niña de su vecindario. Y he aquí el episodio que prometimos contar al lector cuando por primera vez dimos a conocer a nuestro protagonista. Eugenia María, a causa de quien hemos visto tan entristecida y tan inconforme a Engracia, era el nombre de esa niña. Dotada de sensibilidad y de una inteligencia precoz, había suspirado de amor por él desde la edad de 9 años. El alma de Enrique también se sintió herida por esa tierna afección. Sin comprender todavía el porqué de las alegrías y de tristezas cuando se mueven los corazones al poder mágico y misterioso de ese sentimiento, ya ellos tenían sus motivos de risas o de llantos. «Tú no me quieres, ingrato», decía ella con los ojos anegados en lágrimas cuando Enrique le escondía sus muñecas, y otras veces cuando las reprendía con agrias palabras. En esas querellas que por cualquier simpleza suelen armarse entre los niños, Eugenia se entristecía tanto y lloraba tanto que costaba trabajo consolarla. Pero así y todo, también le llegaban a Enrique los momentos de pagar su tributo en ese intercambio de emociones, pues comprendiendo ella el lado flaco de él, cuando quería bromearlo, se apartaba de su lado para ir a donde se hallaban jugando otros niños y niñas. Enrique se ponía furioso y sus celos se desbordaban. Eugenia, al verlo así, tan incomodado, se reía a carcajadas y, precipitándose hacia él, le daba un golpecito cariñoso en la mejilla, diciéndole: «Te cogí, tontico, fue por verte». De ese modo se contentaba Enrique y después de inocentes explicaciones acordaban las paces y se ofrecían las mutuas garantías de no volver a reñir. Así pasaban los años de su infantil edad. Eugenia María, dotada también de una extraordinaria imaginación, siempre estaba construyendo castillos de oro. Enrique, al principio, ponderaba con gusto esa facultad en ella, pero un día hirió su amor propio diciéndole: «Sabes mucho y no sabes nada». «¿Por qué me dices eso, Enrique?» «Porque nunca te veo leer, y todas las señoritas leen para instruirse». Desde entonces, ella empezó a devorar novelas y otras obras de género ligero, encontrando siempre algo que añadir al idealismo de los autores. Cuando descubría en las historias, verdaderas o falsas, ejemplos de ardientes amores,
Se solazaba en la lectura y se penetraba en los casos desgraciados de los protagonistas, que muchas veces tenía que cerrar el libro para dar salida al llanto que inundaban sus mejillas. Nerviosa hasta lo sumo, se identificaba con facilidad a las heroínas de su agrado y hacía sus comparaciones y deducía sus juicios. Safo, arrojándose al mar por la ingratitud de Faón, no tenía por su alma un atractivo tan grande como Eloísa sacrificada por Abelardo. Hablaba de la pasión de Eloísa como si se sintiera capaz de hacer lo mismo en un caso igual. En Romeo y Julieta no convenía con la desgracia de los dos amantes. Ella hubiera prolongado la escena del jardín y hubiera repetido otras muchas parecidas. ¿Por qué matarlos tan pronto?, se preguntaba. ¿Acaso el amor tierno, ardiente, sublime, no puede tener duración en la tierra? Pretendió al principio reflejar sus amores en las inocencias de los idilios. Después, cuando su sencillo sentir fue haciéndose romántico, ¿acaso por causa del carácter cada día más indeciso y caprichoso de Enrique, pasó a considerar las exageraciones de la lectura de las obras como cosas naturales y posibles? Tuvo envidia a Carmelita asfixiada en los brazos de Colombán y llegó a soñar con esa muerte, hija solo de la imaginación de Dumas, pareciéndole la cosa más sublime. Un día, leyendo El trovador de García Gutiérrez, le dijo a Enrique en amoroso arrebato: «Ven a las rejas de mi ventana esta noche con tu guitarra, despiértame con tu canto y yo te guardaré flores y te daré mis besos». En cuanto a Enrique, desde la edad de 15 años, y no habiendo recibido sino muy escasa instrucción, se dedicó al comercio al lado de su padre. Andando el tiempo, se hizo hombre de negocios. Esta profesión y luego el trato con otros jóvenes de ideas y costumbres más a la moda cambiaron la modestia de sus sentimientos. Despertóse en su alma el deseo de figurar en los bailes y reuniones de alto tono y llamar la atención de las señoritas de más rango como uno de los dandis más elegantes de la ciudad. En efecto, lo consiguió. Se aprendió versos de memoria, cantaba canciones eróticas punteando la guitarra y también se dio a leer unas cuantas novelas, según era la costumbre de entonces, para poder echarla de erudito en las tertulias que frecuentaba. De ese modo, ¿quién lo diría?, se fue apagando en su corazón el amor que tuvo por la humilde Eugenia María. Esta, por el contrario, mantuvo siempre viva la llama de su pasión. En ella, por desgracia, llegó a ser como parte de su misma naturaleza. Tanto era así que, no siendo bonita, podía, con aliños y atavíos, embellecer su físico, y ella, desde temprano, descuidó hasta los afeites de esos auxiliares del tocado, cosas que por nada ni por nadie sacrifica una mujer. Sus trajes eran sencillos, su andar y sus movimientos carecían de afectación, y apenas si ya se acordaba del manejo artístico del abanico, lo que por instinto aprenden y saben las mozuelas cuando se van haciendo señoritas. Esto y otras cosas parecidas le vinieron a Eugenia María desde una tarde de Pascuas en que, habiéndose acicalado mucho, le dijo a Enrique: «Me gusta la naturalidad en todo, y me repugnan las mujeres apegadas a esas modas y a aliños que no hacen más que hacerlas perder el tiempo al espejo». Esta salida extemporánea del amante hizo cavilar a Eugenia, pero como para ella hasta los caprichos de su prometido eran leyes, tomó con todo rigor esas palabras y desde aquella tarde las aplicó a su modo de ser sin que su espíritu recibiera ninguna clase de violencia. Aunque era inteligente en sumo grado, no conocía el valor que tienen las vanidades del mundo en esas exterioridades. Así fue que, en ese descuido en el vestir, en esa poca presunción, llegó otro día en que Enrique, pero en esta vez sin decírselo a ella, la vio con su traje sencillo, sin adornos de moda, y sintió tal repugnancia que se dijo en su interior:
¡Qué mujer tan cursi! No puede negar que no tiene el roce de la sociedad. Y a esta reflexión añadió otras muy desfavorables a Eugenia María, encontrándole muchos defectos sin detenerse a considerar ninguna de sus virtudes. Entretanto, y a pesar de lo dicho, los ojos de ella seguían fijos en lo grande, en lo alto, no se bajaban a ver lo pequeño de esas contradicciones. Ocupado su pensamiento en lo esencial, no se detenía en lo accesorio. En el romanticismo de su espíritu, en ese ahínco que tenía de leer libros y filosofar sobre lo sublime, la muy simplona creía que su ideal estaba realizado y que para sostenerlo no necesitaba sino el fuego de su pasión. Siempre espiritual, ¿qué le importaba lo físico? Siempre remontando su alma a elevadas regiones, ¿qué le importaban las miserias de la tierra? Siempre pura, siempre llena de tiernos afectos para con él, ni un solo día, en ningún momento, dejó de caer sus ilusiones, evocando de continuo junto al ser adorado el ángel de la felicidad que ella veía acercársele sonreída en esos delirios de sus ensueños engañadores. Y así, confiada en su dicha, sin sospechar desengaños, seguía dando vuelo a las expansiones de su amor, hasta que llegó el momento en que en esos requiebros de novios, esas quejas mezcladas de suspiros, esas ternuras del corazón, fastidiaban de tal modo a Enrique que le parecieron exagerados romanticismos y finalmente se rebeló contra ellas, diciendo que eran escenas ridículas propias de comedias. ¿Qué haré, Dios mío?, se preguntaba Eugenia, entregada a las cavilaciones más ardientes, sin atinar la causa de esa variación. Ella imaginó cuanto pudo para hacerse grata a los ojos de él, pero todo fue inútil. La indiferencia con sus desdenes es la cosa más terrible. En ese estado de inquietud, entre las amargas dudas que la llenaban de zozobra y que la entristecían profundamente, la sorprende una mañana una carta, junto con un pequeño paquetito también de cartas, en donde venía el retrato de ella. ¡Qué dolor tan agudo! Enrique, en la carta, daba por concluidas las relaciones, pretextando que lo habían impulsado a tomar esa resolución, que él llamaba irrevocable, los sinceros sentimientos de su corazón que no le permitían entretenerla por más tiempo en unas relaciones sin sentido, puesto que él se había convencido que no podía hacerla feliz. De esta bonita manera es muy cómodo salvar un compromiso de familia, marchitando, tal vez para siempre, el corazón y el porvenir de una joven. Eugenia María, al recibir ese golpe, se enfermó y tuvo accesos de locura. Pasó días sin comer, suspirando en el rincón de su aposento y escribiendo a Enrique cartas apasionadas y conmovedoras. Al principio recibió contestación de algunas, que, por cierto, con el estribillo aquel de «no puedo hacerte feliz» y otras hipocresías desprendidas de ese simulado juicio, no sirvieron más que para aumentar su amargura y hacerla derramar muchas lágrimas. Perdida ya la esperanza de atraer al ingrato amante, en su desesperación se le ocurrió decidir el problema de su vida.